poder estar en esta posición y he estado pidiéndole mucho al Señor que me muestre, que me guíe, que me ayude a entender qué es lo que Él quiere hablar para nosotros hoy. Entonces, les quiero pedir que me acompañen en una oración. Vamos a decirle a Dios que nos hable y que nuestro corazón esté listo para escuchar lo que Él quiere decirnos hoy, ¿ok? Gracias, Padre Santo, porque hemos aprendido que tú siempre estás con nosotros y aún en las situaciones difíciles hemos visto tu mano. Yo hoy, Padre Santo, quiero solamente pedirte que puedas ser tu instrumento, que tu palabra, Señor mi Dios, fluya a cada corazón, Señor, de las personas que están escuchando. Que no sea, Señor mi Dios, mis ideas o mis pareceres, sino que realmente sea tu palabra la que sea predicada hoy, Señor mi Dios. Enséñanos a entender lo que tú esperas de nosotros y enséñanos, Señor mi Dios, a comprender que tu propósito es para nuestro bien. Así a veces las cosas sean más difíciles de lo que las quisiéramos o esperáramos. Entregamos este tiempo a ti, Señor, y te damos gracias porque tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo hoy quiero compartirles una prédica que le he querido colocar por nombre Una esperanza eterna para un sufrimiento temporal. Y seguimos en esta temática del sufrimiento y la esperanza, y cada vez se ha repetido, se ha dicho muchas veces que sufrir no es opcional. Ya lo hemos dicho más de una vez alrededor de todo el mes. Sufrir es algo que nos pasa a todos y que todos tenemos que vivirlo en algún momento. Sin embargo, el ser humano se mantiene en una constante lucha contra el sufrimiento. Es normal, o sea, todos nosotros estamos buscando la manera de no sufrir y lo hacemos de miles de maneras, pero pues hay muchas respuestas, ¿sí? O sea, por ejemplo, la ciencia es una de las cosas que vemos que es la respuesta humana al sufrimiento, tratando de evitarnos el sufrimiento lo más posible con la medicina por un lado, pero también el entretenimiento, también todos esos descubrimientos e inventos que se han hecho últimamente con la tecnología, todos tratando de evitarnos el sufrimiento porque el ser humano está luchando contra el sufrimiento constantemente. Y sí, o sea, podemos evitar el sufrimiento. No todo, por supuesto. Entonces encontramos en este punto que hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento inevitable y el sufrimiento evitable. No sé si se acuerdan, de pronto hace algunos meses hablábamos acerca de que había dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento merecido y el sufrimiento inmerecido. Así también podemos clasificarlo en dos, el evitable y el inevitable. Normalmente el sufrimiento que es inevitable también es inmerecido, porque si fuese merecido, pues podríamos haberlo evitado. Entonces, de este sufrimiento inevitable, inmerecido, que llega de repente, que nos atropella y no entendemos de dónde viene y que a veces no podemos explicar, ya hemos hablado bastante durante el mes y Dios nos ha enseñado y nos ha dicho qué podemos hacer cuando nos encontramos en medio de este sufrimiento. Yo no quiero hablar acerca de este tipo de sufrimiento hoy. Yo quiero hablar acerca del sufrimiento evitable. Sufrimiento en el cual sí tenemos control. Un sufrimiento en el cual sí podemos hacer algo, podemos tomar las riendas y podemos tomar las decisiones para evitarlo o no evitarlo. Y de eso se trata lo que quiero compartirles hoy. Sí, porque y de pronto están pensando algunos de ustedes, ¿cómo? O sea, ¿hay sufrimiento evitable y no debemos evitarlo? Bueno, sí, también hay de ese. El que deberíamos evitar todo el tiempo es aquel sufrimiento que no tiene propósito, aquel sufrimiento que no tiene sentido, ¿sí? En otras palabras, cuando nos exponemos irresponsablemente al mal, pues
probablemente vamos a llevar pues el sufrimiento de hacer eso. ¿Sí? Cuando somos desobedientes abiertamente a la dirección de Dios, pues muchas veces terminamos sufriendo. Y eso podríamos evitarlo y deberíamos de evitarlo. Pero realmente, si les soy sincero, tampoco es de ese tema del que quiero hablar hoy. No vamos a hablar ni del sufrimiento que no podemos evitar, ni del sufrimiento que pudiendo evitar, deberíamos evitar. Yo quiero que hablemos de un sufrimiento muy especial, que es un sufrimiento que tú y yo podemos evitar, pero que no debemos evitar. Y me pareció muy interesante porque prácticamente en todo el tiempo que llevamos hablando este mes hemos estado buscando la manera de sobrellevar el sufrimiento, como diciéndote no sufras más. Pero hoy yo te quiero decir, Dios quiere que sufras un poco más. Y ese sufrimiento que Dios quiere para nosotros no es un sufrimiento que nos va a destruir. Es un sufrimiento que tiene unas características especiales que vamos a revisar hoy. La primera característica es que es un sufrimiento que es en Cristo. La primera característica es que nosotros sufrimos porque Jesús sufrió. Nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro modelo de vida no es el típico conquistador que llegó con toda la fuerza y que alcanzó todo lo que pudo y todo lo que quiso por su grandísimo poder y porque nada le era imposible y arrasó con todo lo que se puso enfrente de él. Él decidió tomar el camino difícil. Y así nos lo dijo a nosotros. Yo quiero que ustedes tomen el camino difícil, el camino angosto. Es interesante. Jesús podía haber hecho un plan completamente diferente, pero Él decidió tomar el camino del sufrimiento. Podemos decir que Jesús nació para morir. Todos vamos a morir, todos nacimos y todos moriremos, pero el propósito de Jesús, el propósito del nacimiento de Jesús era morir en la cruz. El propósito del nacimiento de Jesús era sufrir por nosotros. La palabra de Dios lo describe como el varón de dolores, desechado, por el cual nosotros recibimos salvación por su quebranto, por su dolor. Nuestras llagas fueron sanadas. Él nos dio un ejemplo de que a veces sufrir vale la pena. Pero tampoco vino a decirnos, miren, yo voy a sufrir para que ustedes no tengan que sufrir. Ese no fue el mensaje de Jesús. A veces lo queremos entender así. A veces queremos entender que Jesús sufrió todo lo que sufrió para que ahora nosotros estemos libres de sufrimiento y no tengamos ningún tipo de inconveniente o ningún problema. Pero ese no fue el mensaje que Él dio. Y por eso es que quiero compartirles hoy esta reflexión que nos va a enseñar que Jesús nos dio ejemplo de sufrimiento para que nosotros también pudiésemos sufrir porque Él sufrió. Si leemos Juan 15:20, nos dice así Jesucristo, y estas palabras escúchenlas como si fuese Jesús el que les está hablando. Dice, acuérdense de esto que les dije, ningún servidor es más que su Señor. Dice Jesús, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Jesús desde un principio les dijo a sus discípulos, y nos lo está diciendo a cada uno de nosotros hoy, que así como Él había padecido sufrimiento, dificultades, íbamos a encontrar dificultades en nuestro camino por seguirlo a Él. Nosotros, si somos discípulos de Cristo, se supone que caminamos como Jesús. Y caminar como Jesús significa vivir parte de las experiencias que Jesús vivió. No te estoy diciendo que vamos a terminar en una cruz, porque sencillamente el sacrificio de Jesús fue suficiente, pero el sufrimiento
es parte de la vida del cristiano y tenemos que aprender a aceptarlo, pero no un sufrimiento cualquiera, sino el sufrimiento que Jesús nos está invitando a vivir por su nombre. Fíjense esto, Jesús cuando llamó a sus discípulos les dijo con estas palabras textuales: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Este no es un mensaje parecido a lo que estamos muchas veces recibiendo de retroalimentación en los mensajes de diferentes sitios donde nos enseñan que cuando recibimos o cuando decidimos seguir a Jesús, Él va a solucionar todos nuestros problemas y la bendición de Dios va a llegar de las maneras más maravillosas a darnos todo tipo de comodidades y a cumplir todos nuestros sueños egoístas. Este es un mensaje en el cual Jesús dice: yo quiero que ustedes me sigan a mí en el camino que yo llevé, un camino de dificultad, pero un camino que tiene un propósito. Y ese es el segundo punto. Nosotros sufrimos porque Jesús sufrió, primer punto, pero Jesús no sufrió porque sí. Él no vino sencillamente a hacerse el sufrido, o no es un Dios masoquista que dijo: yo quiero aprender cómo es ese tema de sufrir. Yo veo a la gente sufriendo allá, entonces yo también quiero saber qué se siente en la carne sufrir. No, no es una cuestión de sufrir por sufrir. Así lo hacían de pronto, pues no sé, algunas personas que malentienden el mensaje de la llamada al sufrimiento que Dios está haciendo, y entonces se hacen autolaceraciones y se hacen cosas que no tienen que ver con el tipo de sufrimiento al que el Dios nos está llamando. El sufrimiento puede ser una vocación de Dios, pero debe tener un propósito. Y ese nos lleva al segundo punto. Nosotros sufrimos, pero sufrimos con propósito. No tiene sentido sufrir si no hay un propósito en ese sufrimiento. El propósito de Jesús era claro. El propósito de Jesús era rescatarnos, era reconciliarnos con el Padre, era volver a tener una relación cercana con nosotros, y no le importó nada con tal de alcanzar ese propósito. Estuvo dispuesto a sufrir porque Él sabía lo que estaba buscando en medio de ese sufrimiento. Era un camino difícil y Él decidió recorrerlo. El creyente también tiene que padecer con propósito. Jesús en Mateo 5:11 dice: dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Escuchemos lo que dice la palabra, ¿no? No se trata solamente de que nos persigan o de que nos insulten o nos maltraten. No tiene sentido si eso no es por causa mía. Si eso no es por causa de Cristo, no tiene sentido nuestro sufrimiento. No tiene sentido sufrir si el propósito no está en el plan de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios sigue siendo el mismo que cuando Jesús vino a la tierra. Dios sigue teniendo el mismo propósito con cada una de las personas que hoy no han conocido de Jesús. E inclusive con nosotros mismos, el propósito de Dios es que nos acerquemos a Él, que tengamos una relación con Él, que podamos entender que su reino se vino a establecer en la tierra como una familia en la cual Él nos está llamando como sus hijos. Así como el hijo pródigo, el padre lo esperaba con expectativa día tras día. Asimismo el Señor nos está esperando, nuestro Padre Celestial. Y mandó a su Hijo a buscarnos, y el Hijo sufrió para podernos rescatar. Y el propósito que Dios tiene para nosotros es que nosotros ayudemos a expandir y a continuar la obra de Cristo.
Y esta es una razón válida para sufrir. Leamos lo que dice el apóstol Pablo, es maravilloso. Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Colosenses, le está diciendo a aquellos que ya habían podido alcanzar el conocimiento del Señor a partir del sufrimiento que él había vivido. Recordemos que Pablo tuvo muchas dificultades. Desde el principio, así llegó a ser apedreado, encarcelado, perseguido. La misma iglesia lo rechazaba y le temía porque Pablo, pues inicialmente había sido un perseguidor de la iglesia también. Entonces, la vida de Pablo no fue una vida nada fácil. Tuvo mucho sufrimiento en el servicio de Dios. Y entiendas, en el servicio de Dios estaba el sufrimiento de Pablo. Y dice él: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Qué impresionante, o sea, poder entender que cuando tú sufres por la obra de Cristo, por completar el ministerio de Jesús en la tierra, que es alcanzar a todos con la salvación, completar que tú estás sufriendo lo que faltó que Jesús sufriera. Es súper interesante, o sea, de alguna manera yo estoy conectado con Jesús en ese sufrimiento que Él padeció por todos nosotros y lo estoy completando cuando estoy entregando mi vida para servir al Señor sin importar las cosas difíciles que se puedan presentar por el camino. Dice: porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Realmente es impresionante, o sea, el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros es mucho más grande y es mucho más importante que las pequeñas vicisitudes y problemas que podamos vivir en la tierra por querer servirle a Él. Sí, a veces quisiéramos tener una propuesta diferente, ¿no? O sea, como que, bueno, Señor, yo te quiero servir, pero como yo te estoy sirviendo, pues yo quiero que tú me complazcas a mí en todos mis deseos que tengo. Pues yo quiero tener un mejor carro, quiero tener una mejor casa, quiero que mi familia sea perfecta, quiero tener mucha salud. Entonces, bueno, Señor, como yo te estoy sirviendo, pues yo espero que todas esas cosas empiecen a llegar también. Y queremos hacer como un negocio con Dios. El Señor no nos ofreció eso. El Señor le dijo a los discípulos: miren, ¿saben qué? Yo quiero decirles esto para que ustedes estén tranquilos. Pero cuando les dijo eso, a mí se me hace muy raro lo que les dice después, porque le dice: yo quiero que ustedes estén tranquilos y por eso les voy a decir esto. En el mundo van a tener aflicción. Entonces como que, bueno, gracias, ¿no? Sí, ya me tranquiliza mucho saber eso. Muchas gracias. Pero ¿qué dice Jesús? Dice: pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Nosotros tenemos una tranquilidad y es que estamos bajo la protección de Dios. Esos sufrimientos que van a venir por servirle, que son los que Él nos prometió por servirle, esos no van a poder destruirnos, sino que cada vez van a desarrollar en nosotros un mayor peso de gloria, y eso lo vamos a leer más adelante en la palabra de Dios. Yo les quiero decir algo: estemos dispuestos a sufrir por lo que realmente vale la pena. Lamentablemente a veces decidimos sufrir por las cosas que son equivocadas. Sufrimos porque este me habló mal, sufrimos porque el otro no me miró, no me saludó, sufrimos porque estamos en cuarentena y no podemos celebrar bien el cumpleaños, sufrimos porque no tengo el carro que yo quiero, porque en el trabajo no me toman en cuenta para los ascensos, sufrimos por unas tonterías que el Señor, cuando hacemos nuestras oraciones y le decimos: Señor, ayúdanos porque estamos sufriendo, Él dirá como que, pero es que no les dije que eso no era por lo que había que sufrir.
¿No se acuerdan cuando les dije no se afanen por las cosas que han de comer o por las cosas que han de vestir? Porque esas cosas son secundarias, son añadidura. Preocúpense por el reino de Dios. Sufran por el reino de Dios. Porque si sufrimos por el reino de Dios, entonces el tercer punto que tenemos es, si sufrimos por el reino de Dios, entonces vamos a sufrir con esperanza. No tiene sentido sufrir por algo pasajero y efímero como lo son todas las cosas por las que sufrimos muchas veces. Revisemos nuestra vida y veamos cuáles son las cosas que nos están causando ese dolor en nuestro corazón, ese sufrimiento, para ver si realmente están alineadas con lo que Dios nos llamó y con las cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Porque si no es así, estamos sufriendo en vano. Pero si estás sufriendo realmente por Cristo, por cumplir la voluntad de Dios en tu vida, entonces te voy a decir, estamos sufriendo con esperanza. Y cuando estamos sufriendo con esperanza, es muy diferente lo que hace el sufrimiento en nuestras vidas que cuando estamos sufriendo en vano. Fíjense, en 1 Tesalonicenses 4:13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo sé que esto no está hablando del sufrimiento en general, está hablando de un punto muy importante y muy claro, que es cuando perdemos a un ser querido. Y está bien, o sea, ahí nos da el Señor una enseñanza muy importante, aparte de ese versículo, todo el capítulo, acerca de qué podemos esperar de las personas que se han ido antes que nosotros. Pero yo creo que ese mensaje sigue siendo universal y sigue siendo para todo cuando dicen: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El cristiano no tiene que entristecerse como el que no tiene esperanza. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la esperanza que el Señor coloca delante de nosotros. Y no, la tristeza no puede embargar nuestro corazón como la de aquellos que no tienen esperanza, no solamente por la pérdida de alguien, sino por todas las cosas que puedan ocurrirnos. Tenemos que aprender a mirar la esperanza más que a la causa de nuestro dolor y sufrimiento. Y por eso, cuando estemos sufriendo con propósito, por el nombre de Cristo, por seguir a Cristo nuestro Maestro, entonces el sufrimiento va a ser completamente diferente. Un sufrimiento parecido al que hablaba Pablo cuando decía: sí, estamos atribulados, pero no derrotados. Sí, estamos sufriendo, pero el gozo sigue estando en medio de nosotros. Es un sufrimiento que no es capaz de derribarnos, porque nuestra meta está por encima de él. Y nuestros ojos están puestos más allá. Y es más importante lo que estamos alcanzando que aquellas cosas que nos están haciendo daño. Y lo entendemos en el propio Jesucristo, cuando en Hebreos 12:2, y lean este versículo, es fenomenal para entender cómo Él afrontó la cruz con esperanza. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando el sufrimiento, la agonía de la cruz, la menospreció. ¿Por qué? Porque estaba viendo el gozo que había sido puesto delante de él. Ese gozo que era poder reunirnos nuevamente con el Señor. Ese gozo que era cumplir el propósito de Dios. Poder gritar al final: consumado es. ¿Podemos gritar nosotros: consumado es? ¿Podemos gritar al final de nuestras vidas: he hecho lo que tenía que hacer? ¿Realmente estamos viviendo la vida que el Señor nos llamó a vivir? A pesar de que a veces sea difícil. ¿Y cuál fue el resultado? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios nos está guardando un lugar a su lado. Tenemos una esperanza de vida eterna.
Cuando empezamos a ver la eternidad y dejamos de ver tanto lo que nos pasa aquí temporal, lo que nos pasa de momento, lo que nos aflige por un instante, entonces nuestra actitud hacia el sufrimiento cambia. Pero de nuevo, solamente va a ocurrir esto si nuestro sufrimiento tiene propósito. Va a ser muy difícil que nosotros le demos sentido al sufrimiento si estamos sufriendo por cosas pasajeras, por cosas que no valen la pena sufrir, definitivamente. Así nos decía Jesús cuando primero, ¿se acuerdan? Nos dijo: dichosos cuando la gente los insulte por mi causa. Pues él luego de eso completó en el Sermón de la Montaña, por allá al principio, finalizando las bienaventuranzas, dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense esto, o sea, la esperanza que nos da Jesús, o la promesa que nos da Jesús, no es tener una vida de comodidades y de alegría y sin sufrimiento aquí en la tierra. La esperanza y la promesa que nos da Jesús es: en el cielo yo tengo un galardón para ustedes. Galardón es un sinónimo de premio. En el cielo les está esperando el premio que yo tengo para ustedes. Esta prédica no sirve si tú no crees que hay una eternidad. Si tú quieres solamente resultados inmediatos, esta prédica pues no creo que te motive mucho, porque inmediatamente, o los resultados inmediatos no van a ser satisfactorios. Pero para aquellos que queramos caminar el camino de Jesús, caminar con Él, seguirlo a Él, y como Él nos invitó a tomar la cruz y seguirlo, yo les puedo asegurar que nos está esperando en el cielo un galardón. Y esa esperanza tiene que ser suficiente para que nosotros demos los pasos que tenemos que dar. Los apóstoles, en medio de las dificultades, ustedes lo pueden leer allí en 2 Corintios 4, hay una explicación de todo lo que estaban viviendo, de todas las dificultades que estaban viviendo, pero terminan con esta declaración que tiene que calar en nuestro corazón de alguna manera, porque si ellos pudieron entenderlo, ¿por qué nosotros no podemos entender? Dice 2 Corintios 4, del 17 al 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea, y fíjense esto, o sea, es un sufrimiento efímero, instantáneo, momentáneo, pero ¿qué produce? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento que podamos vivir acá no es nada comparado con la eternidad, pero produce en nosotros eternidad, un peso de gloria para la eternidad. Vale la pena sufrir con propósito, vale la pena sufrir porque Jesús sufrió, vale la pena sufrir si tenemos esta esperanza. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas y son para siempre. Mirando hacia la eternidad nos lleva a transportarnos, y ese transportarnos es más bien como lo que dice la palabra de Dios: causa en nosotros un cambio de reino. Jesús fue el que lo causó. Él dice que nos transportó, nos agarró del reino en el que estábamos antes, que la palabra de Dios lo llama como el reino de las tinieblas, y nos puso en el reino de la luz, en el reino de su Hijo amado. Ese cambio de reino tiene que significar en nosotros un cambio de perspectiva también.
Ya nosotros no debemos vivir más para el tiempo presente solamente para la inmediatez, solamente para pensar solamente en las cosas de este mundo, sino tenemos que pensar también un poco más y cada vez más y eventualmente solamente en la eternidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque lo que hacemos aquí, como lo acabamos de entender en la palabra de Dios, tiene repercusión en lo eterno. Todas las cosas que vivimos acá tienen repercusión en lo eterno. Y si definitivamente decidimos no hacer nada por nuestra eternidad, pues cuando lleguemos allá vamos a encontrar el resultado de nuestra negligencia. Esta es lo que el Señor quería hablar a nuestro corazón hoy, pero quiero que terminemos ya concluyendo esta predicación, esta enseñanza, leyendo unos versículos en Filipenses. Filipenses 3 del 18 al 21 nos habla también nuevamente los apóstoles diciéndonos o trayendo sobre nosotros una advertencia muy clara, muy sentida, una advertencia, digamos que tiene también que llamar nuestra atención en esta mañana, en la cual dice lo siguiente: ya se los he dicho muchas veces, y fíjense la urgencia que tenía Pablo por traer este mensaje para los filipenses. Dice, y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es perdición. Enemigos de la cruz de Cristo. Si no estamos hablando de enemigos de Cristo, están en contra de la cruz. Jesús dijo, tomen su cruz y sígame. Yo no sé, yo creo que aquí está hablando de algo que es aquellas personas que rechazan el sufrimiento que viene con el seguir al Señor. Fíjense lo que dice, están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y yo creo que eso se refuerza en lo que viene después. Dice, su Dios son sus propios apetitos. Sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza y solo piensan en las cosas de este mundo. Ahí hay una descripción clara de aquellos que rechazan el propósito de Dios para sus vidas. No les interesa la eternidad. No quieren nada que ver con la cruz de Cristo. No quieren nada que ver con el sufrimiento que pueda causar el servir al Señor. Para ellos lo más importante, su Dios dice aquí, son sus apetitos. Solo piensan en lo inmediato, en las cosas de este mundo. En cambio, sigue, nosotros, y aquí hay un cambio, es otras personas de las que están hablando allí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos esperando que del cielo venga el Salvador. Estamos esperando a Jesús, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Esas personas que estaban, de las que está hablando allí Pablo, que somos nosotros también, son los que tenemos nuestra vista puesta no en las cosas de ahora, sino en la eternidad. Y no te estoy hablando de que tienes que vivir en las nubes y que tiene que importarte cero cumplir con tus responsabilidades. Te estoy diciendo que si vas a sufrir por algo, que sufras por lo eterno. Que si vas a esforzarte por algo, que sea por cumplir el propósito de Dios para tu vida. Te estoy diciendo, ten cuidado de no caer en el grupo de esas personas enemigas de la cruz.
Te estoy diciendo, seamos parte de los ciudadanos del cielo y aceptemos el llamado de Dios a hacer su obra a pesar de las dificultades que vengan. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos porque ya Jesús venció el mundo. Que Dios les bendiga. Quiero que oremos juntos. Quiero que tomemos un tiempo para reflexionar sobre esto que el Señor nos habló hoy y que permitamos que Dios hable a nuestro corazón y nos haga entender si realmente hemos rechazado su propósito para no sufrir, cuando debimos haberle aceptado su dirección y su propósito a pesar de las dificultades con las que venía. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor mi Dios, porque tu palabra es verdad en medio de nosotros. Y Jesús, como tú estás presente en medio nuestro, tú redarguyes nuestro corazón con tus palabras. Podemos escucharte a ti diciéndonos: síganme, síganme. Pero tienen que tomar su cruz para poderme seguir. Podemos, Señor mi Dios, en este momento extender nuestros brazos hacia ti y decirte: sí, Señor, te seguiremos, porque lo que tú hiciste por nosotros, Señor, es tan grande que no sabríamos dónde ir sin ti. Y a pesar del sufrimiento, Señor mi Dios, que pueda venir, estamos dispuestos a ir contigo hasta el final, Señor. Hasta la eternidad contigo, Señor. Perdónanos si algunas veces el sufrimiento, Señor mi Dios, nos ha asustado de seguirte y hemos rechazado servirte, Señor, por nuestra comodidad, que termina siendo nuestro egoísmo, Señor, manifestándose. Perdónanos, Señor. Pero hoy queremos hacer delante de ti, Señor mi Dios, un pacto en el cual te decimos, Señor mi Dios, que estamos dispuestos a servirte sin importar lo que venga, Señor, porque sabemos que los planes que tienes para nosotros son planes de bendición, Señor. Y que lo que pase, Señor mi Dios, en esta momentánea, Señor mi Dios, en este instante que es la vida, no va a ser tan grande y tan importante como el tiempo que vamos a compartir contigo en la eternidad, Señor. Aceptamos que tú nos hiciste eternos. Aceptamos, Señor mi Dios, que tú nos estás esperando al final para darnos el premio que hayamos ganado, Señor, por servirte sin importar las consecuencias, Dios. Queremos ir adelante contigo. Bendigo, Señor mi Dios, a todas las personas que están reunidas en sus casas escuchando tu mensaje. Te ruego que tú, Señor mi Dios, hagas entrar a lo profundo de su corazón tu palabra, Señor, como espada cortante que llega a lo profundo y se mete hasta los huesos, Señor, y que podamos dar los pasos que tenemos que dar para completar aquello que tú comenzaste, Jesús. Qué maravilloso es poder ser parte de tu ministerio. Qué bendición es ser tu discípulo, Jesús. Es el mejor premio que podemos esperar. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Y gracias porque tú, Señor mi Dios, nos llevarás cada día más cerca de ti. Que Dios los bendiga, hermanos. Para mí ha sido, como siempre,
un gran honor y un extremado placer poder compartirles las palabras del Señor. Y deseo que de verdad cada uno de nosotros, porque esto les confieso también viene con fuerza para mí, podamos escuchar lo que Jesús nos quiso decir hoy y tomar decisiones en nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros.